Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 77 de Economía en Breve del 28 de mayo del 2018. Yo soy Mario Correa y tengo el gusto de poder compartir con ustedes algunos comentarios respecto a lo más relevante de la marcha de la economía. Me gustaría comenzar en esta ocasión por destacar el señalamiento que hizo el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, en un foro sobre estabilidad financiera y la transparencia de la banca central realizado en Suecia. Powell advierte que los bancos centrales enfrentan un momento desafiante en el que la confianza en las instituciones está en un nivel muy bajo, por lo que no debe darse por sentada su independencia, lo que requiere un esfuerzo adicional para explicar tanto su política monetaria como políticas regulatorias. Me llama poderosamente la atención que uno de los cimientos de la estabilidad económica, que es la independencia de los bancos centrales, se considere en riesgo por parte del presidente del banco central más poderoso del mundo. Los bancos centrales enfrentan, entre otros retos, el regresar a la normalidad monetaria luego de las medidas inéditas que se tomaron a raíz de la crisis del 2008. En esta gráfica pueden ver la cantidad de dinero que tres de los bancos centrales más grandes del mundo han inyectado a la economía global. La suma de los tres es el área verde medida en el eje derecho, que como pueden ver pasó de cerca de 3.5 billones de dólares, billones aquí en castellano, a más de 14. En México diríamos que esto es un titipuchal de dinero. Además del reto de comenzar a retirar esta liquidez sin producir un desastre financiero, Powell advierte que la independencia de los bancos centrales puede estar amenazada. El señor Powell, por cierto, tiene un punto de vista desde una posición privilegiada, especialmente porque no es economista, lo que le permite ver que los bancos centrales, usualmente dirigidos por economistas, pues no han logrado explicar de una forma convincente y clara las razones de sus decisiones y acciones. Yo diría que los bancos centrales no solo requieren más transparencia, sino sobre todo utilizar un lenguaje más llano, que sea más comprensible para una mayor proporción del público que frecuentemente ve a los banqueros centrales como eruditos metidos en una torre de marfil discutiendo cosas abstractas e incomprensibles que están desconectadas de la realidad que viven las personas. Hay un libro, por cierto, muy interesante del señor Mohamed El-Erian, que es uno de los personajes con mayor influencia en los mercados financieros globales. En él se dice que en el mundo le hemos cargado demasiado la mano a los bancos centrales, esperando que logren reactivar la economía global con sus muy limitados instrumentos que no son para eso, que la política monetaria se ha convertido en el único juego en el pueblo. De hecho, es el título del libro. El problema es que la política monetaria es efectiva para asegurar la estabilidad económica, es decir, mantener la inflación baja, pero no puede generar crecimiento económico sostenido con ella. Solo se puede ganar tiempo para que los líderes políticos de cada país arreglen lo que no está funcionando bien en sus economías. Pero cambiar lo que no está funcionando bien es muy complicado para los políticos, en gran parte porque los electores no alcanzan a ver las consecuencias de algunas de las acciones que se toman, y también porque siempre es difícil aceptar la disciplina. Por eso el llamado de Powell a mejorar la transparencia y yo diría el lenguaje de los bancos centrales. Pasando a los temas de la semana, los 10 mercados accionarios que seguimos y que pueden ver en esta gráfica ya acostumbrada mostraron una reducción de 1.03%, afectados por los nuevos titubeos entre Estados Unidos y Corea del Norte para la reunión entre sus líderes, que se ha puesto en entredicho, así como por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Nuestro mercado bursátil volvió a bajar en esta semana 1.26%, quedando apenas por arriba de los 45,000 puntos, tal vez afectado por la falta de claridad en las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio. En contraste, nuestro tipo de cambio se apreció, bajó 2.01% en la semana, terminando en 19.56 pesos por dólar para el mercado interbancario de grandes transacciones. Parte de la tensión experimentada en los mercados de deuda en semanas previas se distendió, como puede verse en nuestra gráfica acostumbrada de las tasas de interés de los bonos de 10 años en México y Estados Unidos.
En Estados Unidos, pasando a los eventos de la semana, se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en las que se percibe que pueden estar muy cerca de volver a incrementar su tasa de interés, seguramente en la reunión programada para el mes de junio. No obstante, varios comentarios dentro de las minutas sugieren un tono dovish, es decir, que podrían realizar menos incrementos a los que se esperaban y tal vez a un ritmo más lento, lo que muy probablemente ayudó a distender la tensión en los mercados de deuda que ya comentamos. Pasando a México, el INEGI publicó el detalle de las cifras del Producto Interno Bruto del primer trimestre, mejorando un poco el crecimiento registrado de 1.2% real anual en el avance a 1.3% en estas cifras ya revisadas. En este cuadro pueden ver la composición sectorial del crecimiento de la economía, observándose contrastes muy marcados donde la debilidad se encuentra sobre todo concentrada en minería, en primer lugar, y en manufacturas, mientras que los servicios y el sector agropecuario crecieron a tasas de moderadas a sólidas. Estas cifras están afectadas, por cierto, por la fuerte estacionalidad de la Semana Santa, que al haber caído en el mes de marzo este año, implicó menos días laborables en el primer trimestre respecto al primer trimestre del año pasado, cuando la Semana Santa cayó en abril y por eso una aparente debilidad mayor. De las cifras, mi conclusión es que la actividad económica no va tan mal, de hecho no va mal, sobre todo si se toma en cuenta la fuerte inquietud que se ha generado tanto por factores externos como por el proceso electoral. También tuvimos las cifras de la inflación de la primera quincena de mayo que pueden ver en este cuadro del INEGI. El índice general se redujo 0.29% en la quincena, lo que se explica principalmente por la entrada en vigor de las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades del país. No obstante, en esta siguiente gráfica pueden ver un ligero repunte en el comparativo anual de la inflación no subyacente en la línea que viene por arriba, que incluye los precios de la energía, y también en el índice general en las barritas, lo que quiere decir que la inflación de esta quincena fue mayor a la observada hace un año, como puede verse regresando al cuadro. En esta tabla pueden verse los renglones que más contribuyeron al alza del INPC, destacando gas doméstico LP y gasolina de bajo octanaje, que han estado subiendo conforme los precios internacionales del petróleo lo han venido haciendo también. Entre los renglones que más contribuyeron a la baja del INPC, que pueden ver aquí en esta otra lámina, destacan desde luego las tarifas eléctricas, por lo que ya comentamos. También tuvimos las cifras de balanza comercial del mes de abril, que pueden ver en este cuadro resumen, registrándose un déficit de 289 millones de dólares, destacando un fuerte repunte en el crecimiento anual de las importaciones, especialmente de las petroleras, debido nuevamente al repunte en los precios internacionales del petróleo, pero también en sus otros componentes, lo que además de estar afectados posiblemente por factores estacionales, sugieren un mejor ritmo en la actividad económica al interior de nuestro país. Nuestras exportaciones también crecieron a tasas muy elevadas, destacando, además de las petroleras, las exportaciones manufactureras, lo que refleja un mejor ritmo de la actividad económica de nuestros destinos de exportación, especialmente Estados Unidos. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo nuestras exportaciones e importaciones no petroleras han venido recuperándose y mantienen una clara tendencia ascendente. Las cifras de la balanza de pagos del primer trimestre del año, que pueden ver en este cuadro resumen, presentaron un déficit importante en la cuenta corriente que estuvo más que cubierto por el superávit registrado en la cuenta financiera, destacando un flujo importante de 9.502 millones de dólares en la inversión extranjera directa en México, así como una entrada de 6.748 millones de dólares en la inversión extranjera de cartera. Creo que es buena noticia que, a pesar de toda la inquietud generada por la incertidumbre en el entorno global y por el proceso electoral en México, seguimos viendo una participación muy activa de inversionistas extranjeros en nuestro país. Por último, en cuanto a indicadores, las ventas minoristas registraron en marzo un crecimiento de 1.2% real anual, como puede verse en esta gráfica en las barritas, lo que resultó ligeramente mejor a lo que se esperaba en el mercado.
En la semana que inicia tendremos mucha información, comenzando en el entorno global con la decisión de política monetaria del Banco Central de Canadá. En Estados Unidos tendremos el reporte de empleo del mes de mayo, que siempre es uno de los indicadores más relevantes. Para este reporte se espera una creación de 190,000 empleos no agrícolas y una tasa de desempleo estable en 3.9%. También se publicará la primera revisión de las cifras del PIB del primer trimestre y el índice ISM manufacturero del mes de mayo, entre otros indicadores. En México tendremos, por parte de Banco de México, el informe trimestral de inflación, donde veremos si están cambiando sus pronósticos económicos y la lectura que están haciendo tanto de la marcha de la economía como de la inflación. También las minutas de la última decisión de política monetaria y los resultados de la encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado en el mes de mayo. También conoceremos la tasa de desocupación, las remesas familiares y las cifras de actividad financiera. Todos estos datos del mes de abril ya no ocupo aquí, pero también estarán las cifras de las finanzas públicas del mismo mes. Y con esto concluimos este programa número 77 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal, que si les gustó el video le den like y que si consideran que le puede ser de utilidad a más personas, que lo compartan. Muchas gracias.